Bueno, bienvenidos a todos y a todas en este evento que nos reúne hoy. Es un evento en vivo con el profesor Cristian Blanco Tirado. Eh, Estoy pues muy contento de seguir haciendo estos eventos en vivos que iniciamos el mes pasado con el futuro de la química, y nuestro proyecto como CPQ es seguir haciéndolo rutinariamente. Y qué mejor invitado pues para el día de hoy que el profesor Cristian Blanco Tirado. Les hago un mini resumen antes de pues presentarte, profe. Cristian hizo pregrado de química en la UIS, trabajó con la profesora Elena Stachenko, trabajó en aceites esenciales, después hizo una maestría también de la química en la UIS, trabajó con oxidación catalítica del R-limoneno, y después se fue a Estados Unidos y hizo su doctorado, PhD en química de la Universidad de Massachusetts. Y allá trabajó en unos compuestos súper interesantes que son zeolitas, y empezó a trabajar con temas de química de materiales. Eso es supremamente interesante. Y hoy, perdón, y en este momento les acabo de hablar de aceites esenciales, de oxidación catalítica y de sistemas de zeolitas, pero pues vamos a hablar de transformación de biomasa. Pero bueno, esto fue una introducción un poco larga, entonces, Cristian, muchas gracias por estar acá. Eh, ¿Cómo estás? La noche de hoy, noches, tardes de hoy. Hola Andrés, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí con este público y con esta entrevista. Muchas gracias. Y nos alegra mucho que estés acá, que seas una de las primeras personas que estamos entrevistando en vivo. Nos alegra mucho el tema de transformación de biomasas. Ya lo hemos hablado anteriormente, antes de este evento en vivo. Es fascinante, es muy, muy, muy interesante. Entonces yo quisiera comenzar por algo supremamente como pequeñito, y es si nos ayudas a definir qué es una biomasa, cómo llegaste a trabajar en ellas y por qué te interesan tanto. Bueno, la biomasa es todo aquello que se produce en la corteza terrestre mediante transformaciones de la materia por vía de microorganismos o de seres vivos. Entonces tenemos esa biomasa que se genera a partir de bacterias, hongos, levaduras y adicionalmente de las plantas, que es una de las fuentes principales de biomasa en el planeta. Y adicionalmente nosotros también, todos los seres vivos, animales, mamíferos y Sí. todos los que estamos en la cadena alimenticia en general. Entonces esa biomasa de la que nosotros hablamos son materiales muy interesantes que hoy en día se producen en unas cantidades muy importantes, especialmente en el trópico. Nosotros somos unos grandes productores de biomasa y esa biomasa en general, nuestro gran interés por la biomasa es porque nosotros aprovechamos relativamente poco de lo que se produce de biomasa en el medio ambiente. Entonces, un ejemplo de ellos, que tal vez vamos a hablar bastante en la noche de hoy, es el tema de los productos agroindustriales. En los productos agroindustriales tenemos cultivos como el del cacao, de donde sacamos deliciosos chocolates, pero en el proceso solamente utilizamos de las frutas del cacao el 8%, el otro 92% se nos convierte en una biomasa residual que no es aprovechada integralmente. Y la idea pues del trabajo que hemos venido desarrollando es cómo buscarle agregación de valor a ese tipo de biomasa, que son materiales muy, muy interesantes de la perspectiva química. Sabes que hay materiales lignocelulósicos, hay azúcares libres, hay proteínas, hay grasas, en fin, hay una multiplicidad de sustancias químicas en esa biomasa que son útiles para las industrias alimenticias, farmacéuticas y cosméticas, y nosotros andamos precisamente en esa tarea, en investigar esos materiales, entenderlos, comprender cómo funciona, cómo se puede producir a partir de esa biomasa residual productos de valor que puedan ayudar con la sostenibilidad de esos cultivos y adicionalmente para darles mayor circularidad. Hoy en día que estamos buscando que la mayoría de procesos sean altamente circulares y altamente sostenibles, ¿no? Súper chévere, profe. Y yo quiero volverme un poquito porque a mí me encanta los chocolates, y ya que mencionas el cacao, pues, y para hablar de este proceso, o sea, que estás haciendo todo este sistema de investigación de la transformación de biomasa del cacao, pues partamos, no sé si nos puedes explicar un poco también de hoy en día o en el día a día y clásicamente e históricamente cómo se hace el chocolate,
y qué Ujú. productos de biomasa se pierden, porque tú hablabas de un Sí, 8% que se que se utiliza. aprovecha. Mm. ¿Qué pasa con ese otro 92%? ¿Cómo es ese proceso Bien, bueno, de que se hace el chocolate? lo que tradicionalmente ocurre es que en las fincas productoras de frutas de cacao, en esos cultivos se cosechan las frutas y esas frutas se abren a punta de machete hoy en día. Se sacan la parte interna, que es donde están los granos contenidos, que son las nueces de esa fruta. Y esas nueces se retiran y todo lo demás hoy en día se desperdicia, es decir, se deja tirado en el suelo en el cultivo. Hay una creencia o una generalizada creencia de que eso sirve como abono para el mismo cultivo, ¿Y lo no? cual pues ha sido demostrado que definitivamente se convierte en un foco de infecciones que aprovechan algunos hongos que luego se pasan también hacia las frutas y entonces empieza ahí un ciclo vicioso de dejar esos materiales en el piso, generar una serie de impactos allí, un caldo de cultivo para microorganismos que luego vuelven y suben a las plantas y entonces no sirve mucho para el cultivo. Entonces la idea es utilizar esos materiales. Los granos de cacao entonces se fermentan, se procesan en esa fermentación, se llevan hasta un estado de secado y luego de secado se llevan a unas plantas especiales donde se hacen chocolates a partir de esos granos. Entonces allá se tuestan, se descascarillan, se muelen, se refinan y se convierten cuando se mezclan con otros ingredientes en deliciosos chocolates. Tradicionalmente en la industria, una industria que mueve alrededor de unos 100.000 millones de dólares al año, eh, se basa esa economía exclusivamente en los granos de cacao. Y eso hace que el resto de la fruta haya perdido su valor y su interés históricamente, tradicionalmente. Nosotros en los últimos aproximadamente 10 años, 12 años, hemos venido rescatándole el valor a esa fruta y migrando la mirada hacia esa biomasa que está ahí contenida, que nos puede proveer otros materiales. Por ejemplo, uno muy interesante es ese jugo que sale de los granos de cacao, es ese mucílago que reviste de blanco las pepas de cacao y Profe, que está muy ¿quieres? rico. Voy a compartir acá Una imagen, la imagen que me vale. mostrabas de cómo de cómo se va dividiendo y si quieres tú me sigues contando. Vale, bueno, entonces de ese mucílago, entonces tenemos ese jugo blanco que sale de ahí, ese exudado, y ese exudado es muy rico en azúcares. Y Sí, nosotros, pues nosotros con nuestra visión química lo que hacemos es ir primero a entender esa materia de qué está compuesta. Y cuando nosotros nos detenemos a ver de qué está compuesta y observamos que tiene alrededor del 20% o el 16% para ser más exactos de azúcares libres, entonces vemos que ahí hay un potencial muy importante porque muy pocos jugos tienen esa cantidad de azúcares libres. La caña de azúcar es uno de ellos, pero por ejemplo, de donde se sacan jarabes, como es el caso del maple o del agave, ujú, el contenido de azúcares libres en esos jugos o en esos exudados es alrededor del 4% solamente. En este tenemos el 16% y sí. nosotros estamos esencialmente en los cultivos botándolo a la caneca de la basura o al piso. Hay que darle valor a eso. Entonces, mira, aquí vemos en este proceso es lo que nosotros llamamos unas biorefinerías o una cosa que llamamos cacao beets. Sí, Y eso es voy acá a aumentarlo en la, tamaño para que sea un poco correcto. más. Entonces ahí vemos que lavamos las frutas, las cortamos en unos procesos que hemos desarrollado aquí, separamos en tres componentes principales, los granos que se van a procesos de fermentación, la cáscara que se va para unos trituradores para convertirlas en materiales con diferentes fines y adicionalmente el mucílago o el escurrido que es el jugo del cacao que luego ese mucílago lo convertimos en diferentes materiales. Entonces, como verás, no, lo que nos gusta a nosotros trabajar en nuestro equipo de trabajo, en nuestros grupos de investigación, es el tema, vivimos muy concentrados en el tema de los materiales y vemos los materiales desde la perspectiva, desde lo microscópico, atómico, molecular, hasta lo macroscópico, las aplicaciones que podemos sacar de ellos debido a que si podemos entender la estructura atómica y molecular y podemos modificarla o entenderla y modificarla, podemos obtener materiales macroscópicos que nos sirven para aplicaciones específicas. Entonces ese es el trabajo y en eso nos divertimos muchísimo, Andrés. Es una historia muy bonita.
la que podemos contar en esto. Entonces, bien, en el caso del cacao específico, y ya que te gusta el chocolate, que me parece a mí también genial, es el tema de cómo hacemos con esos materiales. Entonces, por ejemplo, chocolate. Hoy en día estamos haciendo chocolates en una planta piloto que Sí. tenemos aquí en la sede de Wisguatigorá. Hacemos unos chocolates deliciosísimos, a todo el mundo le gusta, por alguna razón les encanta esa explosión de sabores que tienen. ¿Por qué? Porque utilizamos no solamente los granos del cacao, sino usamos también esos jugos que los convertimos luego en jarabes y los convertimos en los endulzantes, que entre otras cosas son los endulzantes naturales del cacao. Por alguna razón la naturaleza los puso ahí, ¿no? Evolutivamente, esas plantas evolucionaron para producir esas frutas tan maravillosas y de ahí podemos nosotros entonces sacar todos estos materiales que aquí, como lo vemos en esta imagen, son esencialmente tres líneas bien específicas, pero que eso luego se convierte mediante una serie de procesos físicos y químicos en materiales más avanzados que podemos utilizar en la industria, como le decía, alimenticia, cosmética o farmacéutica. Buenísimo, profe. Y una cosa que también me genera mucha duda y es, em, me genera mucha duda y es, ah, en alguna ocasión yo fui al eje cafetero y a uno siempre le hacen este recorrido, ¿no? Entonces Mm, a uno lo ponen de cafetero y bueno, te ponen como el vestido especial y todo eso y este proceso, bueno, yo sin saber mucho de esto, ¿no? Pero entonces se parece mucho este tema del cacao con este tema del café, ¿no? Entonces que se tuesta el café y se genera también mucha biomasa a la hora de la recolección de ese café. Y así pasa con muchas cosas, se desperdician muchas cosas. Se desperdicia también, por ejemplo, la naranja se desperdicia mucho porque se utiliza, nos tomamos el jugo, pero usualmente botamos la fibra, botamos las cáscaras. ¿Por qué elegiste cacao? ¿Por qué bueno, elegiste? O sí, sea, es entre tanta cosa que hay alguna razón, hay alguna razón o muchas razones que te hayan llevado hacia ese camino. sí. Interesantísima esa pregunta. Hay que decir que tienes clarísimo ese concepto de que hay un desperdicio natural de biomasa residual en muchos cultivos y nosotros hemos identificado eso como una gran oportunidad. En el tema del café también es muy parecido al tema del cacao, no obstante, en el tema del cacao nos parece muy interesante porque el porcentaje de desperdicio es alrededor del 92% en materias húmedas. Eh, y eso se parece, como bien lo apuntas, en muchos otros cultivos. Nosotros veníamos trabajando, iniciamos, después de que volvimos del doctorado aquí a Colombia, iniciamos trabajando con unos materiales lignocelulósicos que son también maravillosos y son las fibras duras del fique. Y en el fique tenemos un escenario muy parecido, y es que allá se aprovecha solamente el 4% de la fibra, y entonces queda el otro 96% que son desperdicios, que también surten un proceso similar al que ocurre con los otros productos agroindustriales o desechos agroindustriales o residuos agroindustriales, que es que se dejan ahí botados en el suelo. Y ahí vinimos desarrollando algunas cosas, pero el tema del cacao siempre nos ha apasionado. Nosotros, yo vengo de una familia donde mi madre acostumbraba a preparar esas bolas de cacao porque ella iba y cultivaba, cosechaba el cacao, lo procesaba, lo tostaba y nosotros veíamos cómo ese proceso ocurría, pero también porque cuando volvimos aquí a Colombia, identificamos que era en el mundo agroindustrial o en el sector agroindustrial donde más necesidades había. Nosotros empezamos a explorar, a ver cómo, por ejemplo, esa ciencia de los materiales servía para aplicarla en procesos que generaran desarrollo aquí en el departamento de Santander y en el país. Y observamos que esa ciencia, esa caja de herramientas que uno aprende cuando uno se vuelve científico, es una caja de herramientas muy versátil y es versátil porque le permite a uno casi que identificar problemas, hacer buenas preguntas y el hecho de hacer muy buenas preguntas implica que usted tenga muy buenas respuestas. Y eso nos ha ocurrido con temas tan interesantes como el cacao. Entonces, para traerlo, eso era un poquito de historia, pero también un poquito de análisis, de hacer un análisis de cuáles son nuestras fortalezas regionales y en qué podemos ser competentes regionalmente y en qué podemos nosotros esto contribuir más desde nuestra perspectiva científica tecnológica. Bueno, entonces en ese orden de ideas, si lo miras, empezamos a trabajar en cacao y se dio una oportunidad maravillosa. Y es que por allá en el año 2007, 2008,
estaba el señor secretario de Agricultura del departamento de Santander, Víctor Hugo Morales, un tipo técnico, un ingeniero agrónomo muy talentoso aquí en la región, muy conocido, y él junto con otro ingeniero de sistemas que era el director de un centro de atención al sector agropecuario del SENA, aquí en Santander, Leonardo Hernández, y yo nos dimos a la tarea de unir esfuerzos, yo como participante de la Universidad Industrial de Santander, nos pusimos de acuerdo, unimos esfuerzos y nos pusimos a trabajar, a buscarle alternativas al cacao como una fuente de recursos muy importante, no solamente en el tema de la transformación de los granos, sino desde allá empezamos a ver que habían dificultades también en los procesos de post cosecha y de industrialización. Y en ese orden de ideas, eso fue como una cuestión explosiva. Se unieron asociaciones de productores de chocolate, asociaciones de productores de cacao, etcétera, y nació algo muy bonito que se llama la Escuela Latinoamericana de Chocolatería, que está hoy en día en el SENA, la sede de Guatiguara. Eso fue un trabajo muy hermoso porque empezamos a ver que ahí en ese había un nicho importante de desarrollo y pues nosotros en la Universidad Industrial de Santander, por la vocación de ingenierías y de ciencias básicas que tenemos muy fuerte, muy arraigada, le apostamos muchísimo a ese tema de la transformación. Entonces, eso fue evolucionando con el tiempo y hoy en día pues hemos decantado eso en unas estrategias que no solamente van desde la perspectiva de ciencia y tecnología para generar desarrollo con nuevos materiales y productos que favorecen el desarrollo de cacao en el departamento de Santander y por ese hecho en Colombia, sino que también hemos hecho actividades tecnológicas, avances tecnológicos y hoy en día también estamos metidos en el tema del emprendimiento y la innovación. Tenemos lo que tal vez pudiera ser una de las primeras unidades de spin-off de la Universidad Industrial de Santander y ese proyecto lo llamamos Nexcoa. Y es un proyecto donde estamos sacando unos chocolates deliciosísimos, valga la cuña, pero adicionalmente esto le vamos a mandar una caja a Andrés para que la pruebe y nos dé su Uy, opinión, ya no, que le gusta el buenísimo, chocolate. buenísimo. Yo estoy feliz. Y adicionalmente, pues tenemos ahí muchas cosas que estamos empezando a implementar y que estamos convencidos de que esto le va a generar un desarrollo muy importante al sector cacaocultor en el departamento de Santander. Eso es un ejemplo de cómo podemos nosotros aplicar esas herramientas de ciencia y tecnología que aprendemos de muy alto nivel para ponerlas al servicio de un sector productivo que de otra manera seguiría haciendo las cosas como las hacíamos hace muchos siglos para ese efecto. Y es aprovechando solamente los granos. Entonces aquí Yo, el mensaje es ese. El mensaje es cómo podemos utilizar esas herramientas de la ciencia y la tecnología, cómo utilizando, por ejemplo, un talento humano muy importante que tenemos disponible en la región, que en muchas ocasiones se nos va para otros lados a desarrollar tecnologías en otras partes, lo podemos aprovechar aquí en problemas locales, resolver problemas locales que ayuden con el desarrollo de la región. profe, no me quiero decantar mucho y pues irme como a mí me pasa a veces un poco como irme por las ramas, pero sí te quiero preguntar una cosa. Usualmente los pregrados se pueden quedar mucho en temas académicos, en temas de, eh, pues sí, como de, que la redacción y que el análisis y que, bueno, a veces uno puede caer en eso cuando uno está en el pregrado. Y me llama mucho la atención esto que hablas de que nuestra carrera de química nos da la versatilidad para aprender a responder esas preguntas que se nos van apareciendo en la vida en forma de retos, ¿cierto? Eh, ¿Cómo desde tu perspectiva y que es, yo alguna vez, cuando hablamos antes de esto, pues para que sepan y pues por la hoja de vida que les dije al principio, yo te dije, profe, que pues parecía como si tuvieras más puestos que un bus, porque sale aceites esenciales por un lado y sale que la química de superficie es por otro y que el emprendimiento por el otro lado, ¿no? Entonces, no sé si, dado que el CPQ va dirigido también muchas veces a estudiantes de pregrado o a recién graduados de universidades, eh, técnicos y tecnólogos, ¿qué consejos nos das? ¿Tú cómo ves para poder pasar de una formación que muchas veces tiende a irse de una manera muy académica para aprender a transformarlo y aprender a buscar y a concretar estos conocimientos teóricos a soluciones prácticas?
Sí, ¿Cómo? es una muy bonita pregunta porque a veces de verdad se nos culpa de manera tal vez injusta de que en la academia nosotros vamos muy al tema muy básico y no salimos de ahí, sino nos quedamos en cosas muy, a veces les pueden calificar como esotéricas, pero no vamos a la realidad, a la práctica y resolvemos problemas. Pero yo diría que la ciencia, nosotros, nuestra formación es casi 100% científica, aunque tenemos la vocación de hacer muchas otras cosas en la industria. Nuestra área del conocimiento, yo diría que la química es una de las ciencias más versátiles que hay, en el sentido de que por esa misma razón se llama la ciencia central, ¿no? Es porque nosotros podemos no solamente ver el universo desde la perspectiva meramente académica y científica puramente, sino también esa ciencia nos permite, esa caja de herramientas que nosotros aprendemos desde la matemática, la física, la química, los procesos industriales, la podemos llevar también a la práctica en, 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 en resolver esos problemas que nos rodean. Y vemos ejemplos maravillosos en la química por ejemplo, industrial, desarrollos importantísimos, como por ejemplo en temas de petroquímica, oleoquímica y otras cosas que han surgido en el país. El tema de, por ejemplo, transformaciones y verticalización de las cadenas productivas, como el tema de la caña de azúcar, donde indudablemente hay muchos químicos involucrados, ingenieros químicos también. Pero el tema es que yo pienso que esta carrera nos permite a nosotros esa versatilidad porque aprender sobre las cuestiones fundamentales nos, 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 nos resuelve un problema de lógica que es muy importante para atacar cualquier otro problema. Mire, le voy a poner un ejemplo muy sencillo que me quedó a mí resonando mucho en mi mente y ha sido por muchos años. Es que en alguna ocasión cuando estaba haciendo las rotaciones para saber en qué grupo de investigación iba a ingresar allá en la Universidad de Massachusetts a hacer mi programa de doctorado, mi investigación fundamental, tenía dos opciones. Una era en el área de materiales, en materiales zeolíticos, materiales nanoporosos, y la otra era en un tema de química de superficies. Y el tema de química de superficies era un tema supremamente básico y lo que estudiaba el profesor Brett Jackson era un tema de disociación de hidrógeno sobre una superficie de carbono, una superficie de oro, platino, etcétera. ¿Cómo ocurre la dinámica de esa molécula de hidrógeno sobre la superficie del átomo de hidrógeno? Yo decía, uy, esto me encanta a mí, este tema es apasionante, es fascinante. Pero en Sí. alguna ocasión fui a la oficina del profesor y le dije, oiga, pero ese tema me parece como muy allá de ver los orígenes del universo. Sin embargo, ¿cómo aplico yo luego eso? Me preocupa mucho eso, me encantaría hacer esto, pero ¿cómo aplico yo eso luego cuando vuelva a mi país y que a mí me gustaría contribuir con el desarrollo de mi región y de mi país? Entonces el hombre llegó y me dijo, no, muy fácil, hermano, usted resuelva este problema que es muy complejo y aprendiendo a resolver este problema tan complejo matemático, de seguro usted luego puede ir a resolver un problema económico, financiero en Wall Street o ahí resuelve el problema que usted tiene allá en su país o lo que usted quiera resolver. Entonces, por eso yo digo que nuestra ciencia es muy versátil, porque usted resuelve un problema muy complejo, pero usted aprende sobre cómo funciona ese esquema de pensamiento, esa lógica de pensamiento. Entonces usted aprende que hace una muy buena pregunta, se desarrolla una buena metodología de experimentación, se sacan unos resultados y con base en esos resultados se sacan unas conclusiones que validan si la pregunta que uno hizo, la respuesta que uno le da a esa pregunta es correcta o no. Y con eso avanza uno en el proceso científico. Y eso sirve para también el proceso tecnológico. Y para ese efecto puede uno aventurarse a hacer cuestiones de emprendimiento y de desarrollo en las regiones. Entonces a mí me parece muy chévere. Yo vivo muy enamorado de la profesión que tengo. Y Podemos sacar frases o sea, con esto que acabas de decir, podríamos sacar una frase que sea algo así como para resolver los problemas de la vida, resuélvelo como si fueran problemas de química, algo así, por ejemplo, sería algo muy así. chévere, claro. Claro, muy buena la conclusión. Ya que estamos llegando ya que estamos llegando cerca a la media hora de en vivo, les aprovecho para decirle a las personas que están conectadas que si tienen preguntas para Cristian, pueden dejarla en el espacio de comentarios. Todas las preguntas están súper bienvenidas. Si le quieren hacer preguntas sobre chocolate, sobre su spin-off
Nextcoa, sobre el FIQUE, sobre biomasa, transformación de biomasa. Entonces, todas las preguntas están, por supuesto, muy bienvenidas. Buenas tardes para todas las personas también que nos saludaron ahorita en la caja de comentarios, a Miguel, Bayer, Juan Carlos, María Victoria y Diego. Y gracias por escribir, y a las personas que nos están viendo en el en vivo. Sigamos hablando entonces del spin-off. Hacer un spin-off y hacer empresa en Colombia es complicado, profe. ¿Cuáles han sido los retos que te has encontrado a la hora de formar una spin-off? Porque estas spin-offs son un modelo recientemente nuevo que se está aplicando en el país. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco de cómo es crear esta spin-off, cómo fue crear esta spin-off, cuáles han sido los retos, y hacia dónde estás proyectando a Nextcoa. Sí, bueno, eso no es fácil, ni aquí ni en cualquier parte, yo creo. Yo creo que es sencillo crear empresa en el país, es decir, la normatividad ya está muy bien establecida, es sencillamente seguir una serie de etapas y de pasos en ese proceso. No obstante, hacer cualquier empresa, y en el caso de nosotros, pues es difícil porque necesariamente tenemos que tener la componente científico-tecnológica presente para que esto genere una expectativa grande y además unas realizaciones grandes en términos de las cosas que se quieren hacer. Toda la trayectoria que nosotros veníamos desarrollando en el tema de materiales, pues ha sido muy útil para luego aplicarla a generar toda una serie de apuestas innovadoras en el tema relacionado con la industria de alimentos y en este caso específico con la industria de la chocolatería. Entonces, ese acervo de información que nosotros fuimos compilando y sistematizando con el tiempo, ese conocimiento que fuimos adquiriendo con el tiempo, pues finalmente se ha decantado en una serie de elementos y de materiales que son útiles para hacer diferentes aplicaciones en este tipo de industrias. Entonces hemos desarrollado algunos de esos materiales que han sido que tienen un poder inventivo bastante importante. Algunos de esos materiales están relacionados con materiales que se modifican superficialmente, como por ejemplo celulosa, que se puede modificar superficialmente y tiene otras propiedades diferentes, hidrofóbicas en comparación con la celulosa natural. Entonces, ese tipo de soluciones nos permite a nosotros generar una nueva tipo de materiales que lo podemos involucrar, por ejemplo, como un modificador de la contenido de grasa que pueda tener un alimento. Otras aplicaciones que hemos venido encontrando y desarrollando están relacionadas precisamente con materiales surfactantes y nosotros precisamente esos materiales surfactantes son materiales activos de superficie y son materiales que nosotros veníamos estudiando también desde hacía mucho tiempo. Entonces empezamos a ver que esa caja de herramientas en la química nos permite a nosotros tener la versatilidad de que materiales que usábamos anteriormente para unas aplicaciones específicas, llámese en la industria de las emulsiones o lo que fuera, lo podemos luego aplicar en la industria alimenticia con una lógica precisamente de esa industria. Entonces, es difícil encontrar esas cosas, pero una vez encuentra uno esas soluciones, entonces se empieza uno a preguntar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y la universidad empieza a preguntarse, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esta información, estos resultados? Entonces la respuesta es, bueno, ¿será que podemos nosotros sacarle valor a eso? ¿Es posible que creemos una empresa de base tecnológica que nos permita a nosotros generar valor, generar riqueza de ese conocimiento? Pues la respuesta yo creo que es sí. Y por fortuna, en el año 2017 se creó esa ley que le dio a las universidades la posibilidad de reglamentar cómo se creaban estas unidades. Pero ya venía un trabajo con anticipación hecho por Colciencias de la época y por muchas universidades que se llamaba la Ruta de Spin-off Colombia. Y ese programa de Spin-off Colombia ya había sentado como unas bases de cómo se podía hacer eso, y eso facilitó mucho el tema de la discusión al interior de las universidades. En la Universidad Industrial de Santander en el año 2020 se reglamentó y hay diferentes modalidades y nosotros aplicamos por una modalidad de esas. Es un tema de largo plazo, de largo tiempo, pero yo creo que esto, yo creo que al final pues veremos si es fructuoso el proceso. Esto de llevar la ciencia
pasarla por el desarrollo tecnológico y luego convertirla en un emprendimiento y llegar al mercado es traumático. Muchos de estos procesos terminan en una cosa que en economía se llama el valle de la muerte, o en el emprendimiento se llama el valle de la muerte, y es que no Pero logra llegar al mercado. yo justamente te quiero acá a tomar eso que dices para hablar de esto que hablabas de el valor que le podemos dar a las cosas, ¿no? Como este Ujú, valor agregado. En todo este proceso de transformación de la biomasa en el que estás trabajando, evidentemente hay varios sectores que se empiezan a tocar, ¿no? ujú, Sectores sociales, económicos, ujú, yo por acá también tenía otros sectores ambientales, ujú, ujú. en el cual se están dando diferentes procesos de valoración y quisiera también que nos hablaras más sobre el tema de la valoración agroindustrial, el Ujú. valor que estamos sacando a partir de esta biomasa. Yo Sí, acá muy bien. tengo también unas diapositivas, si tú quieres las podemos presentar de una vez. Adelante. Mire, y Listo. voy mencionando eso que es muy interesante y veo que hay algunas preguntas también que están relacionadas con Sí, ese sector. Entonces, yo digo, si te parece bien, que respondamos esto de valoración de vale, la vale, vale. valoración agroindustrial, mostremos las diapositivas y le Sí. respondemos a Ivonne y a Claudia, que Bien, tienen preguntas buenas. nosotros tenemos una vocación muy importante agroindustrial. Nosotros somos un país que tiene, por fortuna, unas extensiones de tierra muy importantes que pueden servir para producción de alimentos y producción de productos agroindustriales. Y pues la idea es que existen, por ejemplo, en esa biomasa que nosotros estamos desperdiciando, en el tema específico del cacao, hay unos materiales que son muy útiles. Mencionamos anteriormente el tema de los jugos, y esos jugos, nos generan, bueno, ahí hay un ejemplo bien interesante. Esta es una presentación que te había enviado antes, que la estábamos mencionando La estoy anteriormente, mostrando, Andrés. ¿cierto? Sí, sí, pero pasa un poquito más adelante y hablamos en detalle sobre este tema que es muy, muy interesante ahí, por ejemplo. ¿Ahí? Entonces, sí, Listo. sí, entonces, mire, yo creo que ahí en ese tema de la biomasa que aparece aquí, aparecen una serie de productos, por ejemplo, el jarabe de cacao, los jugos de cacao, que son unos materiales muy ricos en azúcares, como mencionamos anteriormente, y que tienen una aplicación directa en la industria alimenticia. No obstante, que nosotros la podemos utilizar en la industria alimenticia, también existe, no solamente a nosotros nos gustan los dulces, ¿cierto? El azúcar. Sí. Existen microorganismos que viven de la transformación del azúcar, por ejemplo, las levaduras. Entonces nosotros el azúcar se lo entregamos a las levaduras y eso produce alcoholes fermentables, ¿cierto? Fermentados. También existen otros microorganismos, unas bacterias que comen azúcar y producen celulosa, y eso lo llamamos biocelulosa. Y esa biocelulosa pues tiene unas aplicaciones bien interesantes en la industria farmacéutica y cosmética. ¿Por qué? Porque se pueden hacer unas películas de biocelulosa que se pueden utilizar para diferentes aplicaciones de esta naturaleza, porque esa biocelulosa es biocompatible, tiene un alto contenido de humedad que se puede mezclar con ingredientes activos que permiten, por ejemplo, la aplicación selectiva y controlada de algunos fármacos. Y otra serie de cosas. Pero ¿cómo se logra hacer todo eso? Pues a través de la utilización de una infraestructura, de ideas basadas en la ciencia, la tecnología e innovación, de un recurso humano de alto nivel y de fuentes de financiación que nos ponen todo esto para generar una solución a unos problemas que busquen la economía circular, la sostenibilidad y el impacto social, con la valorización de los residuos. Otros residuos que podemos utilizar, por ejemplo, en las cáscaras de cacao hemos notado que tienen un contenido alto de pectinas, de lignocelulósicos, y esos lignocelulósicos todos sabemos que son útiles para la producción de hemicelulosas, celulosas y ligninas. Y esas hemicelulosas que se sacan de ahí sirven de prebióticos, por ejemplo, en la industria alimenticia, en alimentos funcionales, por ejemplo. Lo otro, la lignina y la celulosa se utilizan también para alimentación incluso de animales, de bovinos. Hace unos días dicté una charla en una cosa que se llama el Choco Show, en el primer Sí. Choco Show que hubo en Colombia. Esto, eh, Hicimos una presentación y en esa presentación había un ingeniero agrónomo muy piloso que día me invitó a la finca donde están trabajando, tienen unas 200 hectáreas de cacao sembradas, y yo les decía, oiga, pero es que de la cáscara incluso ustedes hacen una formulación muy sencilla y se la dan a los animales, y los animales son felices, las vacas son felices comiendo esto,
a cambio de estar todo el día por allá en una hectárea comiendo pasto. Entonces podemos semistabularlas más fácilmente. Oiga, este muchacho se fue y se pusieron a hacer ese trabajo y ahorita tienen una distribución de alimentos para el departamento de Córdoba muy importante, donde están Impresionante. utilizando ese concepto. Entonces Sí. dice uno, mire, ahí hay valor, en esos materiales hay valor, nosotros los químicos vemos valor ahí. Y obviamente todas estas cosas pues pasan por varios filtros, ¿no? Dentro de esos filtros está el tema de la producción intelectual. Miguel estaba preguntándonos, bueno, ¿y hay patentes de eso? Evidentemente, tenemos algunos productos de estos que han salido como información patentada y que eso nos permite a nosotros tener pues los derechos sobre la propiedad intelectual de estos desarrollos y eso nos permite a nosotros también pues tener la oportunidad de también valorizar y capitalizar ese conocimiento como también otra fuente o otra materia prima que podemos también valorizar aquí en la región. Entonces, esto es un viaje muy interesante. Yo creo que de aquí, de estas cosas, con una muy buena observación, haciéndonos las preguntas correctas y utilizando esas herramientas, esa caja de herramientas de la química, podemos ayudar a contribuir al desarrollo de la región y del país. Ese es como un buen punto que podríamos establecer aquí, ¿no? Profe, ¿necesitas que me muestre más diapositivas de esta presentación que me enviaste? No sé, depende de las preguntas. Depende de las preguntas. Listo, Sí. salgamos acá. Ay, hablemos de Cacao Bits, ya que lo veo Vale, acá, que vale. la idea de Cacao Bits me parece maravillosa. Bueno, ese Cacao Bits es el nombre, entre otras cosas, el acrónimo se desarrolló aquí en el grupo. La profesora Mariani con Marisa, que la vimos ahí como flash hace un instante. Esto fue la que sacó esa idea. BITS se dice Biomass Transformation Structure, o sea, una estructura de transformación de biomasa. Y es Sí, que mire, ahí en lo que están mostrando, si quieres, vas un poquito más lento, atrás. Esto es lo que hacemos normalmente en la industria, es cogemos las frutas, las cortamos así con un machete, las sí, ponemos en esos baldecitos azules y negros que ven ustedes allá atrás. al Pase, fondo. siga la siguiente. Esos baldecitos los transportamos de esta forma bastante alimenticia y ahí se van perdiendo, mire, todos esos jugos que usted ve escurriéndose ahí, esos líquidos van escurriendo en las canastillas y al Sí, final los llevamos a la siguiente, los llevamos a unos sitios que los llamamos los sistemas de fermentación o las cajas de fermentación del cacao. Allá echamos los granos de cacao y son diferentes cajones. Cada día lo van bajando un cajón hacia abajo hasta que llega al fondo. Ahí mire, vemos un cepillo a la parte izquierda. Esto es altamente tecnificado, ¿yo? sí, Esto por es lo más supuesto. tecnificado que hay. Y lo siguiente de imagen que usted va a ver es estos granos de cacao así con su platanito para que las hojas de bijao o de plátano para que se le dé más sabor y Sí, adicionalmente el fique encima y siguiente. Y entonces al final secamos eso y eso es lo que se vende, ¿no? Nosotros vendemos sí, granos de cacao. Entonces hay industrias que cogen esto, lo procesan, lo transforman y lo convierten en o chocolates o manteca, cocoas, etcétera. Pero ok. si usted mira, entonces luego esos granos de cacao se saca licor de cacao y manteca de cacao y se le suma azúcar de caña y lecitina de soya y eso se convierte en una barra de chocolate. Y en ese proceso usamos solamente el 8% de los granos de cacao, el otro 92% es biomasa residual. Y eso es lo que es el negocio tradicional. Un negocio que en el mundo vale 100.000 millones de dólares. Nosotros en Colombia producimos más o menos 60.000 toneladas de cacao, de esas 690.000 toneladas son biomasa que se desperdicia y eso es una biomasa residual altísima. 690.000 toneladas que pudiéramos aprovechar solamente el 1% serían 6.900 toneladas. Espérate un momentico ahí Acá que me me... adelanté, perdón, lo Bueno, siento, qué sí, pena. no, ahí en la siguiente. Entonces, resulta que nosotros nos hemos dedicado entonces a mirar qué materiales hay ahí y químicamente cómo nosotros podemos aprovechar esto. Entonces, nos hemos dado a la tarea, hemos gastado varios años estudiando esto de una forma bastante detallada y minuciosa y con una observación bastante precisa sobre lo que hay ahí, los componentes que hay. Y entonces aparecen unos componentes maravillosos, como le mencionaba usted antes, el jugo, los granos y las cáscaras, que entre todas en conjunto se pueden aprovechar, digamos, ahorita aprovecha el 8%, pero si le duplicáramos el aprovechamiento al 20%, sería maravilloso. Entonces, si con No, 690.000 toneladas, el 1% son 6.900 toneladas. Imagina una industria que transforme 6.900 toneladas, es una industria que fácilmente pasa de los millones de dólares en valor. Eso es lo que hemos impresionante. observado.
Y eso todo lo estamos botando, lo más triste es a la caneca, a la basura, hombre. Entonces ahí nos toca hacer algún trabajo y por eso nos pusimos la camiseta de cacaocultores y nos fuimos allá a las fincas a ver cómo era que hacían eso, cómo se podía ayudar, qué preguntas nosotros podemos hacer que sean importantes para ayudarlos a ellos a Digamos generar más volumen. entonces, cómo hacen ahora el proceso ustedes, que vi en las Bueno, fotografías que entonces ahora están así si paso a miras paso? más adelante, entonces nosotros vamos hasta las fincas, seleccionamos las frutas, las seleccionamos, entonces les hemos enseñado a los productores a producir frutas de muy buena calidad. Sí, ¿Para qué? Para que podamos aprovechar todos los ingredientes que están ahí. Entonces el siguiente paso es que nos vamos con esas frutas hasta los pilotos que tenemos y esos pilotos, en la siguiente imagen vemos que ya hemos puesto muchas de estas cosas en acero inoxidable, grado alimenticio, ya no lo hacemos igual que como se hace ya en el campo. Aquí en la siguiente imagen, esto es una cortadora industrial, pero vemos que hacemos cortes sin necesidad de machete, eso es un peligro terrible. Ya claro, tenemos no se puede equipos, bajar la mano. una mano, y hay algunos procesos que aún nos toca hacerlos a mano todavía, artesanalmente, pero el tema es seguir innovando en esto para generar maquinaria o equipos que hagan estos procesos totalmente industriales. ¿Para qué? Sí, Para que se hagan mucho más rápido y se pueda aprovechar mayor cantidad con el tiempo de estos materiales. Entonces, esto de aquí, si usted mira en la siguiente imagen, lo transportamos a equipos de estos que también hemos diseñado, pues, un equipo muy interdisciplinario, ¿no? Aquí nosotros en la universidad hemos también aprendido a eliminar esas barreras que tenemos tradicionalmente de las facultades, que una facultad a veces no habla con la otra y así sucesivamente. Aquí nosotros hemos sí, aprendido a lidiar con eso y a incorporar o a integrar personas de otras experticias, ¿no? Y eso también es una versatilidad que tenemos nosotros los químicos, precisamente por ser una ciencia central. Entonces ok, nosotros podemos fácilmente comunicarnos con ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, ingenieros industriales, ingenieros de sistemas, microbiólogos, biólogos, con matemáticos, con, en fin, diseñadores que tenemos en los equipos de trabajo que estamos armando precisamente para que estas soluciones sean un poco más integrales y puedan avanzar más rápidamente en ese desarrollo tecnológico para que logren llegar más rápido al sector productivo. Entonces, mira, aquí tenemos un equipo totalmente diseñado por nosotros en la Universidad Industrial de Santander con ayuda de varios profesionales de diferentes áreas. Y en la siguiente imagen vamos a ver que ahí los granos se ven lo más chéveres, no en esos cajones de madera, pero ahora sí en unas estructuras de acero sí, inoxidable. Y estamos demostrando que los resultados son mejores aquí. ¿Por qué razón? Porque podemos controlar cada una de las etapas del proceso hasta que al final terminamos con unos granos de cacao que los convertimos luego en deliciosos chocolates, con otros los del ingredientes que lado podemos derecho. ir a sacar, los del lado derecho, sí, los que Sí, están ya empacaditos. Si pasas a la siguiente imagen, en esos reactores nosotros podemos sacar esto, que es un producto que de otra forma no se podría sacar. Hay que tener unas condiciones para hacerlo y ese material es un jugo de cacao que sirve, eh, tiene una composición química excepcional. Eh, un 16% de azúcares libres, tiene ácidos orgánicos de bajo peso molecular, tiene proteína, tiene potasio, una fuente muy buena de potasio, tiene una composición química muy rica, como la sí, mayoría de jugos naturales, y eso hace que uno pueda obtener ese jugo en unas cantidades decentes que le adicionan valor a ese producto. De otra forma, este juguito se va directamente al piso allá en la finca, se pierde, claro. se desperdicia. Que sería interesante que esta charla la pudiéramos dar en la planta piloto para que ustedes probaran estas cosas. Esto, que cada vez que traemos personas se enamoran del tema del cacao, más aún, va más allá del tema del chocolate, pero se enamoran más porque es que aquí hay una mina de posibilidades que debemos aprovechar. Sí, claro, correcto. Entonces, mire, ahí tenemos la composición química de esto. Nosotros somos químicos, a nosotros nos gusta empezar a mirar eso. Mire, gracias a que es esa fuente de carbono tan chévere, nosotros podemos incluso dársela no solamente de alimento a personas, sino también dársela alimento a microorganismos para que produzcan esas películas de biocelulosa Sí, que hoy en día se han convertido esos biopolímeros en una solución muy importante para múltiples aplicaciones cosméticas y farmacéuticas. Entonces, o sea, aquí podríamos seguir hablando de estos, Andrés, interminablemente, pero estoy abierto a todas las preguntas que me quieran ustedes hacer. O sea, sí, veamos, ya, yo creo que ya vimos estas preguntas, veamos las preguntas del público en estos vale, últimos 15 minutos, que han sido bastantes. Bueno,
Entonces, algunas ya las hemos, creo que de alguna manera hemos visto como por encima, digámoslo así, pero aún así las quiero mencionar porque todas las preguntas son valiosas. Empecemos Ujú, con la de Ivonne. Ivonne ujú, nos preguntaba, profesor, háblanos más sobre la aplicación de los materiales del cacao, aquellas que no ujú. son alimenticias. Ujú. Bueno, nosotros hemos venido trabajando principalmente en ese producto que es tan interesante que es la biocelulosa. Y esa biocelulosa pues es un derivado biotecnológico de ese jugo de cacao. Entonces le adicionamos, hacemos un caldo de cultivo Ujú. y ese caldo de cultivo le adicionamos unos microorganismos que lo que hacen es comerse ese azúcar y producir una celulosa 100% celulosa, y son esas películas que les mostraba anteriormente. Entonces, ese ha sido un trabajo que hemos venido desarrollando. Ese está en un nivel intermedio de desarrollo pues es complejo hacerle un desarrollo, avanzar en el desarrollo, porque requiere hacer ahora muchas pruebas en diferentes áreas para mostrar que es posible utilizarlas. Por ejemplo, hemos empezado a trabajar con personas que trabajan el tema de las quemaduras en el cáncer de mama, por ejemplo, en mujeres que tienen cáncer de seno y que le hacen radioterapia. Y eso genera unas heridas, unas llagas bastante, unas quemaduras bastante molestas. Y estos materiales, pues estamos buscando la manera de crear, desarrollar prototipos para que las personas lo utilicen y sientan algún beneficio con respecto a esa quemadura, porque estos materiales se ha demostrado que sirven para ayudar a quemar las heridas. También como vehículo para eh, entregar drogas de manera controlada. Entonces, con algunos otros colegas en el departamento, por ejemplo, aquí de salud de la universidad o en la Facultad de Salud de la universidad, estamos trabajando en materiales que sirvan como soporte para entregar drogas de manera controlada en ciertas enfermedades. O Sí. también, por ejemplo, en el tema del pie diabético, ¿no? Alguna vez pues, hicimos una propuesta de esas con algunos médicos, la enviamos, pues no salió favorecida esa propuesta, pero sí tenemos algunas ideas que pueden ir en esa dirección. Pero estos son procesos mucho más lentos porque si tienen que ver con cuestiones de salud, pues obviamente ustedes entenderán que son los ensayos clínicos y todas estas cosas son muchísimo más demorados. Y toma más. Otra cuestión que también se puede hacer con estos materiales es el desarrollo. Estamos desarrollando unos papeles nano a partir de esa biocelulosa y son papeles de 100% celulosa, ultra puros. Por ahí estamos buscando unas aplicaciones todas chéveres. Maravilloso. Eh, y son muchas cosas, o sea, que se pueden, a partir de estas ideas pueden empezar a generar desarrollos. Lo que sucede es que, como les digo, una cuestión es la parte científica, el desarrollo de las ideas científicas, pero ya empezar el desarrollo tecnológico y luego llevarlo a una aplicación directa requiere unos mayores tiempos. Pero ahí vamos, seguimos trabajando todos los días incansablemente con un equipo de trabajo bastante comprometido con esta causa. Súper chévere, profe. Profe, pregunta de Claudia Juliana Ulloa. ¿Cuáles han sido los mayores retos en la transformación de la biomasa de la cáscara del cacao y qué productos ya han sido generados de esta biomasa? Claudia Juliana Ulloa es egresada nuestra. Qué saludo Mm, para Claudia Juliana. saludos a Claudia. Esto, pues, retos de la transformación de biomasa de la cáscara de cacao son principalmente el tema de la inocuidad de ese material, porque el hecho de tenerlo en la fruta, en el árbol y cosecharlo, en muchas ocasiones no se tiene el cuidado de que no se contamine con materiales que haya alrededor, en las fincas, en fin. Sí, Entonces, en otras ocasiones, el otro reto es que en algunas ocasiones se cultivan frutas que ya vienen contaminadas de hongos o de otros microorganismos que hacen que la inocuidad de ese material pierda su valor. sí. Entonces, en ese orden de ideas, para eso, pues se requiere precisamente tener unas prácticas, unas muy buenas prácticas agrícolas para que los materiales sean lo más sanos posibles. O sea, la sanidad vegetal aquí es muy importante. Y en eso, pues, hay muchos trabajos que están desarrollando en Agrosavia, en Fede Cacao, que permite que la gente produzca mejores frutos. Eh, con respecto a esos productos, como les mencionaba anteriormente, mire que esos amigos, allá el ingeniero este agrónomo muy curioso,
con esa producción de 200 hectáreas que tienen de cacao en esa finca, están Sí. produciendo más o menos entre 2 y 3 tractomulas semanales de cáscaras de cacao semi-ensiladas que envían para alimentación de bovinos. Y esos animales pues tienen unos desarrollos bien importantes. Hay que suplementarlo, esto no es un alimento perfecto, pero sí ayuda a que los animales se desarrollen muy bien. Y hay otros productos, por ejemplo, que también hemos empezado a explorar. Hemos hecho algunos ensayos con algunos panaderías, porque se puede sacar harina de esa cáscara, Chévere. se pulveriza, tiene un sabor Sí. bien particular y adicionalmente se puede incorporar dentro de algunas recetas de panadería. Entonces, ahí hay algunas cosas que se han venido desarrollando y estamos motivando a varios también estudiantes egresados nuestros o algunos otros que están trabajando todavía en la universidad que hagan sus emprendimientos. Hace unos días nos llamaron unos muchachos, oiga, queremos hacer un emprendimiento con este tema de las cáscaras. Entonces nosotros dimos bienvenidos, No, incorpórense aquí maravilloso. y arranquen su iniciativa. Pues, profe, justamente tomemos esto que terminas diciendo para vincularlo con la pregunta de Diego. Diego dice, ¿de qué manera se podría vincular en los proyectos de investigación propuestos? Creo que Diego habla de cómo podría de alguna manera vincularse Mm. en estos proyectos, o también aprovecho pues para preguntar tú cómo haces para buscar equipos de trabajo, cómo estas alianzas y bueno, sería esta pregunta de Diego. Sí, bueno, como en toda la dinámica académica, pues Sí, existen esos mecanismos para que estudiantes que están actualmente en la universidad se vinculen. Y generalmente nosotros sacamos convocatorias, muchas de ellas son públicas, no solamente para vincular estudiantes, también para vincular profesionales. ¿Cómo se da esta dinámica? Pues nosotros generalmente en la academia funcionamos por proyectos, es decir, nosotros gestionamos proyectos, le hacemos apuestas a proyectos que nos financien ideas, iniciativas, y muchos de los proyectos que hemos venido desarrollando últimamente están enfocados en el tema de desarrollos experimentales y adicionalmente de innovación y de emprendimiento. Eh, la parte científica, pues la seguimos haciendo y eso forma parte de toda la dinámica de trabajo, pero hay una mayor oportunidad que hemos visto en la financiación de proyectos donde se hagan los desarrollos experimentales, donde se compruebe las tesis de la ciencia básica que sirven para aplicarlas en desarrollos tecnológicos y luego el tema de emprendimiento y ya de innovación. Entonces, en ese orden de ideas, permanentemente estamos haciendo trabajos o desarrollando de estas iniciativas que nos permite a nosotros vincular personal. Generalmente lo hacemos a través de la página de la UIS cuando necesitamos profesionales. Hemos hecho convocatorias el año pasado, por ejemplo, este año, perdón. Vinculamos al equipo de trabajo alrededor de unas 10 personas de diferentes áreas, o sea, no son solamente químicos, pero un número muy importante son colegas nuestros, ¿no? Ya profesionales. Y adicionalmente también estamos permanentemente vinculando estudiantes. En este momento realmente no tengo el número exacto que tenemos en el equipo de trabajo, sí. pero ya el equipo nuestro de trabajo sobrepasa las 50 personas en este instante. Ok, bueno, ya, Diego, tienes ahí el superdato del profesor Cristian Con mucho gusto, en cualquier momento nos pueden comunicar. para... Tengo esta idea, vamos a desarrollarla. Si se alinea con las cosas que estamos haciendo, ahí hay espacio para trabajar. Entonces, vamos con la pregunta de Milena. Buenas noches, profesor Cristian. Me gustaría saber un poco más sobre los productos surfactantes que se han obtenido durante la investigación y si ya han pasado a una aplicación sobre los surfactantes en otros productos de interés comercial. Bueno, en eso hay una historia muy bonita porque nosotros empezamos a trabajar con surfactantes en un proyecto donde quisimos Sí, involucrar celulosa modificada estructuralmente en la superficie para unas aplicaciones en rompimiento de emulsiones en la industria de petróleo. sí. Nos llamaron, nos invitaron, nos dijeron, oiga, ustedes tienen este trabajo, nos parece interesante, ¿por qué no lo exploramos un poquito más? Porque tenemos unos problemas con crudos pesados, que se forman emulsiones muy fuertes y nos gustaría probar otras ideas en relación con cómo romper esas emulsiones. Entonces ahí hicimos un trabajo hace unos años y de ahí resultaron un par de patentes lo más bonitas, una para rompimiento de emulsiones y otra para inhibición de la formación de emulsiones. Y los materiales que estábamos utilizando eran materiales celulósicos. Y entonces ahí
se hizo una patente muy chévere que es cómo hacer en un solo paso, en un solo recipiente, la modificación estructural de la celulosa, y esa modificación hace que la celulosa deje de ser hidrofílica y se vuelva hidrofóbica. Ujú. Y eso, luego de que se radicó lo de la patente, se escribió un artículo y ese artículo ha sido muy bien recibido por la comunidad académica, ¿no? Tiene un muy alto número de citaciones y ha sido muy, muy chévere, muy bonita esa experiencia. Esa experiencia nos ayudó a nosotros a seguir una línea en temas de surfactantes. Y oh sorpresa que, por eso le digo yo, Andrés, que ya todos los aquí que están presentes en este foro, es que la caja de herramientas en esta ciencia es muy, muy chévere, es muy, muy útil. ¿Por qué razón? Porque eso que aprendimos o que aprende uno en temas, por ejemplo, de surfactantes, que en una industria que uno diría que tiene que ver la industria del petróleo con la industria de los chocolates, o sea, son dos cosas totalmente diferentes, son dos mundos aparte. Pero si usted mira los mecanismos de la formación de esos materiales emulsificantes en esa industria y en y en la del chocolate siguen las mismas reglas estructurales y las mismas reglas físicas y químicas. En ese orden de ideas, entonces, esos materiales que vienen de un origen vegetal, y nosotros viendo aquí la oportunidad en la industria de la chocolatería también de hacer eso, entonces nos ha enseñado, nos hemos aprendido y hemos encontrado una serie de cosas que también son muy bonitas allí. Entonces sí hay unas aplicaciones directas, hay unos materiales naturales, surfactantes que existen en este tipo de, 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 de mezclas y nosotros las hemos explorado, las hemos entendido, las hemos analizado y ya tenemos ahí unas formulaciones que son muy chéveres en relación con materiales surfactantes para la industria alimenticia también. Entonces, Bueno, sí. son áreas muy, muy bonitas. Como les digo, las herramientas son las mismas, es la misma caja de herramientas y Sí. nosotros muy, muy, muy chévere las vamos utilizando a medida que las vamos necesitando. Em, bueno, profe, sigamos leyendo otras preguntas. Acá veía una muy interesante hay dos de Miguel Toal Carrizosa. La primera pregunta es básicamente sobre cuántas patentes se han generado en las investigaciones pues, del FIC, cacao, eh, en qué países se ha protegido. Bueno, básicamente que nos hables un poquito más de las patentes que has generado con el tema del cacao y Mm, biomasa y de FIC. Y ujú. hay otra muy interesante que Miguel dice que el café tiene un proceso similar al del cacao. Y pregunta si han realizado ensayos comparativos entre los dos cultivos, pues dado que se podría realizar esta Mm. transferencia tecnológica al cultivo del café, siendo Salud. Colombia un país caficultor. Sí, un saludo muy especial para Miguel, un viejo amigo de muchos años y un gran colega. Esto, Miguel, sí tenemos algunas patentes que hemos desarrollado en este tema, muchas de ellas relacionadas con el desarrollo de materiales o productos derivados de esas transformaciones de biomasa. Podría referirme a un par de ellas. Una es un material precisamente que sirve como, es un oleogel, lo llamamos nosotros, y es una modificación de celulosa que permite que ésta se pueda mezclar dentro del chocolate y pueda generar unas propiedades funcionales porque le introducimos fibra a las chocolatinas. El otro tema está relacionado con, en este momento, una muy reciente, que es un método físico y químico que desarrollamos para la extracción selectiva de un contaminante que hay en el cacao, que es un elemento metal de transición, el cadmio, y desarrollamos una metodología muy interesante para hacerlo de manera, en el laboratorio nos da muy bien, 95% de remoción de cadmio en el grano del cacao. Y eso pues es muy útil porque hay algunas regiones donde hay contaminación por cadmio y eso se ha vuelto una barrera técnica para acceder a mercados como el europeo. Entonces, estamos trabajando en eso y ahorita tenemos un proyecto donde estamos escalando ese proceso y volviéndolo un proceso industrial. Y hay otro trabajo relacionado que es dentro de esta misma estrategia que tenemos en la universidad, aunque es otro grupo que trabaja con nosotros, y es una patente relacionada con hacer, eh, mejorar los procesos de fermentación de los granos de cacao, es decir, controlarlos más, hacerlos más dirigidos.
Y estamos en proceso de erradicar otra patente que es utilizar ese jugo de cacao con unas modificaciones que nosotros le hacemos para que sirva como medio de cultivo precisamente para la formulación o la formación de biocelulosa. Porque de acuerdo con los resultados que obtenemos en el laboratorio, duplicamos la producción de biocelulosa en peso en comparación con los métodos tradicionales que existen actualmente en el mercado, que utilizan otras fuentes de carbono. Nosotros utilizando el jugo del cacao como fuente de carbono nos duplica la generación de biocelulosa y es porque este jugo de cacao es como un superalimento, man. Es una vaina muy chévere, muy rica. En relación con lo del café son muy análogas esas dos industrias, tienen sus diferencias. En el café tiene una ventaja que es que el proceso agroindustrial, la cantidad de residuos que se generan es un poco menor que en el cacao. No obstante, al final del proceso, cuando se prepara el café y todo eso, nos queda un montonón de residuos sólidos. Eh, pero durante el proceso agroindustrial hay algunas similitudes con temas de mucílago. Nosotros también hemos hecho algunos trabajos en café, pero nos hemos enfocado por ahora en dos productos principalmente agroindustriales. Tenemos una muy buena historia con el tema del fique y últimamente con el tema del cacao, que ha sido muy exitoso y que creemos que por el hecho de que ya tengamos este tema de la spin-off, entonces nos vamos a especializar mucho más en este tema. El plan es que esa empresa pues genere muchos de los recursos y parte del revenue que genere o el ingreso que genere se reinvierta en temas de ciencia y tecnología aquí en la universidad también. O sea, queremos mantener esa idea o esa estrategia de que lo que se coseche de mejoras a través de la ciencia y la tecnología sirva para que la universidad siga avanzando. Buenísimo. Profe, ya estamos cumpliendo la hora de transmisión, pero te quiero hacer dos preguntitas súper rápidas, que son las últimas que nos quedan acá, que son de Arbey Guzmán y de Andrea Juliet Garzón. Entonces te las voy a hacer al mismo tiempo, la de Arbey y la de Andrea. Vale. Arbey pregunta que, de acuerdo a las propiedades antioxidantes asociadas al cacao, ¿qué productos pueden ser útil en la industria farmacológica o si han pensado en extraer alguno en particular? Pregunta Arbey. Y ahora Andrea pregunta un tema de la biomasa y es si ustedes han trabajado con residuos generados en diferentes zonas del país o con diferentes tipos de cacao. Y si es así, los nuevos materiales desarrollados, si se han encontrado diferencias significativas o tendencias marcadas en las propiedades de los mismos. Sí. Bueno, muy bien. La primera pregunta, muy interesante. El tema de los antioxidantes está allí presente siempre. El cacao es un producto que tiene una concentración muy interesante de flavonoides y de otros antioxidantes que son muy importantes, los colorantes y antocianinas y otro tipo de compuestos que han sido demostrados como antioxidantes. Durante el proceso de transformación del grano se va perdiendo mucha de esa actividad. Ya hay estudios globales que muestran eso. Hay algunas tendencias a nivel global que es no fermentar los granos, sino utilizarlos en verde para poderle extraer ese tipo de sustancias y hay unos casos, unos ejemplos muy interesantes asociados con esto. No obstante, esta situación eh, viabilizar esos materiales o incorporarlos dentro de las dietas es un trabajo bastante complejo porque se requiere, muchos de esos productos son hidrosolubles y para introducirlos dentro del cacao hay que volverlos de cierta forma liposolubles también. Entonces, en muchas ocasiones estos, o adicionalmente, para que se metabolicen adecuadamente dentro del organismo, solamente se puede lograr hacerlo no en el tracto digestivo, no en el estómago, sino en los intestinos. Entonces, para eso se requiere que estén ciertamente protegidos para que lleguen hasta allá. Y hay algunos estudios que se han desarrollado aquí en la universidad, en los grupos de investigación aliados, por ejemplo, en el Centro de Investigaciones y en Tecnología de Alimentos, del CICTA, de aquí de la UIS. Hay un grupo también, ese grupo de alimentos ha venido trabajando en el desarrollo de mecanismos para viabilizar esos compuestos antioxidantes y que se puedan asimilar en el organismo. Entonces, ellos han desarrollado algunos trabajos en eso, en la universidad se han hecho. Nosotros no estamos trabajando en esa misma área por ahora, pero en la universidad sí se está haciendo, sí se está prestando atención a eso, a la capacidad antioxidante que tienen estos compuestos naturales presentes en el cacao que son muy importantes.
Y con respecto al tema de los residuos generados, si cambia, es diferente en diferentes zonas del país, pues depende mucho de la genética del material. Nosotros hemos evaluado especies, las siguientes, que, porque son muy de interés por las características de buenos cacaos que tienen unas características finos de sabor y aroma, que son, por ejemplo, el FCD 41, el FEC2, el FEAR5, y hemos hecho trabajos también con uno que es muy común, pero que tiene unas características de sabor y aroma muy, muy pobres, que es el CCN 51. Entonces, en ese orden de ideas hemos observado variaciones importantes en esos materiales, pero no a punto de que necesariamente tengamos que cambiar las metodologías para obtener los productos que nosotros estamos obteniendo. Hay algunas características muy particulares, frutales, unos sabores aromáticos, unos sabores florales que tienen algunos más que otros. Hay algunos que son más cítricos, otros que son más con sabor a nuez, y depende mucho de la genética en primera instancia y segundo, del sitio donde sean cultivados. Es que el negocio del cacao debería convertirse a nuestra manera de ver como el negocio de los vinos. Es que usted tiene dos componentes allá principales en el negocio de los vinos, la genética y el terroir. Y eso mismo debe ocurrir aquí con el tema del cacao. Entonces aquí tenemos dos componentes también que son muy valiosas y aquí tenemos por fortuna, un banco de germoplasma bien interesante y un banco genético muy importante que debemos saber aprovechar. Muchas gracias, profe. Para despedirnos, me gustaría que nos dijeras de pronto y nos dieras como una guía, tal vez, para que cada uno desde nuestra profesión y las personas químicas que están acá, para poder trabajar en valoración agroindustrial. ¿Qué podemos hacer? Y desde nuestra versatilidad a la hora de resolver problemas, ¿cómo podemos empezar a darle valor a las cosas? Mire, pues mi experiencia ha sido, como bien lo apuntaba Andrés hace un momento, he estado en diferentes áreas de la química haciendo algunas cosas, pero casi siempre el hilo conductor ha sido el tema de los materiales, Sí. desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva básica, de la ciencia básica, entendiendo incluso con modelos eh, computacionales y todas estas cosas cómo funcionan, eh, pero luego mirando ya en la práctica, no solamente con el aspecto teórico, sino también el aspecto práctico, experimental, cómo podemos modificar esos materiales para obtener resultados específicos para aplicaciones específicas. Yo creo que lo importante en esto es hacerse buenas preguntas y en este área del desarrollo agroindustrial, uno a veces cree que hay muchas cosas ya hechas y que todo está resuelto, pero si uno va y mira las condiciones en las cuales todavía estamos produciendo alimentos en el campo, yo creo que ahí todavía hace falta muchísimo trabajo por hacer. Y ahí eso es una caja abierta que tienes como una caja de Pandora, aunque muchas de las cosas que salen de ahí son muy buenas, en el caso de los productos agroindustriales. Esto, que tiene múltiples posibilidades, muchas posibilidades. Yo agradezco mucho al hecho de que todas las cosas se han dado para que haya llegado a una profesión tan bonita como la química. Me siento muy orgulloso y muy contento de ser un químico de profesión. Valoro muchísimo y aprecio muchísimo todo el, el trabajo que se hizo en la universidad cuando nos estaban formando, porque el elenco de profesores que teníamos era muy importante. Y también valoro muchísimo y aprecio muchísimo toda la capacidad en recurso humano o el talento humano que tenemos nosotros en la región para producir resultados tan maravillosos. Eso no lo hacemos solos, esto lo hacemos con un grupo de personas muy talentosas que permanentemente están contribuyendo con sus ideas y con su trabajo a que estas cosas salgan adelante. Nosotros somos sencillamente ayudamos a que estas cosas funcionen. Somos los investigadores senior, pero como les digo, detrás de nosotros hay mucha gente. ¿Qué hay que hacer para seguir trabajando en esto y seguir generando cosas? Y hay mucha gente que está trabajando en esto, no somos los únicos. Pero yo creo que hay que tener muy buenas preguntas, hacer muy buenas preguntas, que las buenas preguntas, utilizando las herramientas adecuadas que nos provee la ciencia, las podemos resolver. Eso suena a veces muy positivista, pero ha funcionado y yo creo que seguirá funcionando. Yo también creo lo mismo en eso, profe. Muchas gracias por acompañarnos hoy, profe Cristian.
termino con el mensaje de Oscar Javier. Nada que ver con esto, pero igual lo va a decir. Feliz cumpleaños al profesor Cristian. Oscar, sí, pero me estaba riendo hace un momento. Saludos para todos. Entonces, bueno, saludos a todas las personas que comentaron y que hicieron preguntas el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Principalmente gracias, Cristian, por darnos este tiempo, por enseñarnos de transformación de biomasa, de valoración agroindustrial, por darnos todo tu conocimiento, que es algo supremamente valioso, es lo más valioso. Muchas gracias por acompañarnos, Cristian. No, muchas gracias a ti, Andrés, al Consejo Profesional de Química, una entidad una organización que respetamos mucho y valoramos mucho y queremos seguir apoyando para que la profesión del químico sea puesta en el nivel que se merece, que es un nivel de alto, de muy alto. Y adicionalmente muy agradecido pues con todas estas personas que están conectadas aquí, muchos conocidos, colegas, egresados nuestros, etcétera. Lo del cumpleaños, pues muchas gracias también. Pero quisiera decirles que me siento muy orgulloso de ser químico, quiero esta profesión, me encanta esta profesión, es una profesión muy chévere y yo sé que todos ustedes en esta profesión han desarrollado su proyecto de vida, así como nosotros, y de verdad, pues seguir trabajando día a día para generar a la luz de esa profesión desarrollo para esta región y para el país. Estamos comprometidos con esta causa, seguiremos aquí. Quien quiera saber más sobre todos estos temas, aquí con muchísimo gusto recibimos personas permanentemente que vienen a conocer lo que estamos haciendo, que se involucran con nosotros a seguir haciendo y apoyando las cosas que estamos haciendo y echándolas para adelante. Y en cualquier instante, pues estamos totalmente disponibles para seguir contribuyendo al desarrollo de este sector tan bonito, el del cacao últimamente, que nos ha interesado mucho. Es muy delicioso, Andrés, un sector muy delicioso. Gracias, profe Cristian. A las personas que nos acompañaron hoy, por darnos esta hora y casi cuarto de su tiempo, muchas gracias. Somos el Consejo Profesional. Nos pueden escribir y nos pueden buscar en nuestras redes sociales como CPQCol, o también nos pueden buscar en nuestra página web como cpqcol.gov.co. Muchas gracias a todos. Muy buenas estas charlas, las vamos a mantener, las vamos a seguir manteniendo. Entonces nos vemos el próximo año. Van a venir charlas muy interesantes. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Chao a todos. Gracias, chao, feliz noche. Chao, chao.